ahí, ahora con esto de internet tenemos un montón de mitos de cómo ser creativos y tal. Vete a andar a Rafael, has Mindfulness, hecho mal. mindfulness. Sí, bueno, ¡Oye! ¡Pi, pi, pi, pi! Bueno, perdón, sí. perdón. ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? Se ha roto el cristal Venga. y se ha ido todo el agua de él. Bueno, acuarios. Para ser acuarios, ¿puedo repetir? Yo es que... Seguimos con creatividad. Seguimos con creatividad. Es que si no, buscamos luego otra palabra, ¿vale? Acuarios que vemos que nos da juego para otra cosa, pero para esto igual no. Pues, bueno, ¿hoy es el Día Mundial o Internacional? ¿Qué está mejor dicho? Bueno, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el Día de la Creatividad. Sin duda, había que hacer algo. Yo creo que es importante que se abran muchas conversaciones. De hecho, ayer tuve una interesante con miembros de AGER, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y bueno, mola porque no sé, cosas que salen, ¿no? Es como que abrir un diálogo. Creo que es importante que abramos muchos diálogos constantemente sobre Entre otras la creatividad, cosas. entre otras cosas. Es la primera, o sea, es romper la primera barrera, creo yo, porque hubo una chica que decía, Hablamos de barreras, ¿verdad? Claro, por ejemplo, decía, yo qué puedo aportar, ¿no? Ella pensaba que creatividad es algo, es para los que hacen algo bonito, ¿no? Si ella pensaba en el arte, en el diseño y tal. Y luego ella misma decía, pero yo pensaba en mi día a día, yo tengo niños, tengo que lidiar con un montón de cosas, tengo una empresa, he resuelto un montón de problemas y sí que tengo y aplico la creatividad, ¿no? Entonces, un poco eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Si queréis, antes de entrar o ya entramos, como queráis, a hablar de qué es la creatividad, yo sí que me gustaría proponer una definición que no sea la del libro. Es decir, Vale. otra forma de contarlo, porque entiendo yo que cualquiera puede buscar por ahí fuentes, ¿no? De decir que es la creatividad, pero bueno, a mí, por Antes de ejemplo, nada, Xavi, perdona que te interrumpa, porque para quien nos esté escuchando o nos esté viendo después, ¿quién eres? Bueno, es una buena pregunta. Esa es mejor pregunta que qué es la creatividad. Yo prefiero responder qué es la creatividad. Básicamente yo me dedico a lo que es el diseño en cuanto a estrategias vinculadas a lo digital. Trabajo en torno al producto digital bajo la marca MassFlow y hace un poco tiempo, para mí poco tiempo, lancé la marca Bullir, sobre la que somos un equipo creativo, que lo que buscamos es, en primer lugar, fomentar y democratizar la creatividad y también ponerle nombre y apellidos a las cosas para que cualquiera la pueda entender y utilizar en su día a día, ¿no? O más aún, o potenciarla. Y eso es lo que hacemos en Bullir. Pues bueno, ya entraríamos en el tema de pensamiento, de diseño de servicios y estas cosas, ¿no? Pero para mí es muy importante en la labor ahora de entender cómo son los procesos creativos y cómo funcionan y ser capaz de dar métodos o herramientas para que casi cualquiera lo pueda entender, utilizar, aplicar y potenciar. Ah. Y de momento esa es una de las... Estoy muchos salados, pero creo que me quedo ahí. Vale, pues me voy a presentar yo así rápido, que ya que me ha abierto el melón también. Bueno, yo soy Berto, que es Heriberto, es un nombre así ya creativo, sobre todo la matrona, que fue la que dijo, pues este está bien. No lo quería mi padre, se llama igual, pues la matrona dijo, pues venga, pues este Heriberto también, Tú mismo. vamos a dejar. Y nada, yo siempre digo, soy estas cosas que te pones, que es solucionador de problemas, porque me defino más como diseñador gráfico o estratégico o diseñador, pero tengo un grupo de música, tengo 2 empresitas, me meto en jaleos como este que me ha contado Xavi y Rafa, luego organizo también Creative Money en Madrid, Global Service Jam en Madrid también, que hacemos 10 años. Entonces, todo lo que tenga que ser algo, pues mira, un problema, pues buscar solución, y si no me busco problema y me meto en jaleo si no me da la vida. Entonces digo, bueno, venga, un jaleo más, pues un jaleo. Y aquí estamos, básicamente. Creo que tendemos a ser personas, no sé si podemos ya vincular la creatividad a personas que no saben decir que no. Pero bueno, eso para después. Mira, eso dícese de la capacidad, ¿no? De creatividad es la capacidad de saber decir que no. De no saber decir que no. De no saber decir, pero bueno, no.
Rafa, Muy bien, cuéntanos. Berto. Pues mira, yo, fíjate, últimamente me voy a empezar a etiquetar, ¿sabes? Porque llevo mucho tiempo, llevo también 20 años, un poquito más de 20 años, currando, pasando por diseño gráfico, diseño de producto, diseño de moda, diseño de lo que me echen, a la parte más conceptual de la creatividad y es donde estoy ahora, ¿no? En la consultoría y sobre todo el coach creativo. Más que nada porque en todo lo que llevo de mi trayectoria, al final lo único que he hecho ha sido de coach y sigo haciendo de coach. Entonces lo estoy empezando a profesionalizar y la verdad es que va muy bien. Entonces, si tuviera que definirme ahora mismo, pues diría directamente coach creativo, con lo que ello conlleva y que cada uno lo pille por donde quiera. Y me parece muy interesante lo que dice Roberto sobre solucionar problemas porque a mí me gusta definirme como identificar los problemas. Estar ahí como prefiero identificarlo antes de solventarlo, ¿sabes? Y eso es un poco el ejercicio de coach que además llevo bastante tiempo haciendo y ahora de manera profesional. Y la verdad es que me parece bastante apasionante. Evidentemente, resolverlos, por supuesto, pero eso de definirlos es interesante. Más que definirlos, para mí es disolvedor de problemas. Disolverlos. Me encanta disolverlos en vez de resolverlos. Y eso lo hago pues con la definición. Y eso, bueno, sabéis mucho los dos, ¿no? Con el Service Design, que una de las fases a la hora de identificar los problemas está en aclararlos de tal manera que ojalá después de aclararlos hayan desaparecido, ¿no? Sí, O por lo menos que se haya quedado en eso que hay que tocar y lo demás no es un problema. ahí está la frase esta, no sé si es suya, atribuida también a Abraham Lincoln, que luego tiene versiones también en otras personas que la de, si tuviese que talar un árbol y tuviese 1 hora, estaría 59 minutos afilando el hacha y dejaría 1 minuto para talar. Sí, también luego fue Einstein y la cogió, dijo, si tuviera que arreglar algo el mundo, ¿no? O tuviera que solucionar algo para el mundo, estaría 56 minutos, no sé cuándo, por ahí van. Sino definiendo el problema y luego ya dejando el Y luego, poquito para la si llegara yo antes de Exacto. empezar este directo, sería, si tuviera que buscar 2 micros, me liaría, me haría pichar un lío y no sabría qué hacer con ellos. Bueno, ya que nos conoce todo el mundo que estamos aquí, te corté antes, Xavi, que estabas hablando sobre qué es la creatividad. Ah, bueno, sí, ¿por dónde me había quedado? Sí, pues bueno, que ayer tuve una conversación muy interesante, ¿no? De gente que dice que no es creativa, ¿no? Luego si piensa un poquito se da cuenta de que sí que aplica la creatividad o que lo es, ¿vale? A mí me gusta decir que la creatividad tiene mucho que ver, sobre todo en los procesos creativos, tiene que ver con mirar las nubes, ¿no? Por jugar, eso que jugamos a ver la nube y esa forma o intuición desencadena un pensamiento y asocias a un pensamiento que tú tienes y sacas, ¿no? Una nueva idea o surge una nueva idea. Entonces, a mí me gusta mucho esa analogía de lo que es la creatividad. Al final es conectar puntos, pero bueno, entenderla creo que es lo guay, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona eso? Pues mira, ayudamos con desencadenantes que nos ayudan a conectarlos, ¿no? Entonces, el bagaje de cada uno es lo que también tiene mucho que ver ahí. No, voy a parar aquí porque así vamos poquito a poco desmenuzando. Muy bien. Pues fíjate, yo estoy bueno, Berto no lo sabe, pero lo sabrá porque también lo voy a enrolar en otra cosa, porque eso se trata de buscar problemas, localizarlos y emmarronar a la gente, ¿no? Que se va acercando. Eso también es creatividad. No, pero lo de hacer comunidad creativa también es creatividad. Yo estoy investigando hace tiempo ya con un podcast, bueno, y con también la experimentación esta de la consultoría. Estoy intentando averiguar qué es la creatividad, no por hacer nada, sino un poco también por principios míos y por explorarla. Y en serio, cada vez me doy cuenta que no tenemos ni puñetera idea de qué es la creatividad. O sea, ni puñetera idea. El fin de semana pasado, y perdonadme que haga este inciso, que viene de esto, estuve en un taller sobre pensamiento crítico. O sea, viendo cómo pensamos. Ostras, llegamos a definir, no sé si eran más de 150, bueno, una barbaridad, 150 y pico maneras de pensar, y en ninguna de ellas era la creatividad. Sí, antes de hablar de creatividad, había muchas maneras de pensar. Entonces, ahí, por ejemplo, en una de las entrevistas, la primera que le hice a Manuela Romo, ella decía que era un proceso mental complejo. Claro, y ahí es donde estoy. O sea, es
una manera de actuar mentalmente muy compleja que yo creo que hasta cada uno y cada una la manejamos de una manera distinta. Es decir, al final, si resuelves algo nuevo, llegas a una solución, aportas algo novedoso con valor, vale, pero el cómo haces ese pensamiento, ahí es donde está la bomba, ¿no? Y si yo tuviera que hacer una definición sería, es la gran desconocida mental. Joder, la ¿Dónde verdad se que quedó? Me preguntaba yo, ¿dónde se quedó la creatividad de esa parte de la evolución, del conocimiento, de la educación? Huerto, ¿tú qué dices? yo, así, haciendo una definición, tal, siempre, pues, o sea, definición de creatividad, antes he mirado, está tal, y me aparecían, dice, las mejores 100 definiciones de creatividad. Y dice, pues mal vamos. Vale, entonces estaban ordenadas también por Qué fecha, bueno. entonces estaba mirando y hay una que me gusta porque es muy escueta, muy cortita, que es de un tal Barron, de 1969, que dice que la creatividad es la habilidad del ser humano a traer algo nuevo a su existencia. ¿Vale? Ahí es algo que a mí siempre está la diferencia también de asociar creatividad e innovación, ¿vale? Porque la creatividad es algo más subjetivo, ¿vale? Directamente, que es algo que trae nuevo a ti. Tú puedes ser creativo en una isla desierta e inventar la rueda por ti mismo, pero esa rueda que tú has inventado no es innovadora, pues ya existía. Entonces, esa creatividad es algo que, para mí, que es la capacidad propia de crear cosas nuevas para ti. Luego viene todo el trabajo de después de hacer eso realidad, que otros llaman que la innovación consiste, digamos, en la parte final de la creatividad. Creatividad empiezas y luego la innovación es el trabajo de hacer que eso tenga un beneficio o un improvement sobre algo que ya exista. Pero Ojo, siempre, has puesto una siempre. palabra ahí sobre la mesa, innovación interesante, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí siempre, desde pequeñico, el tema de la creatividad y de crear cosas siempre está ligado siempre a los sueños. Entonces, siempre desde pequeñito me decían que tú no puedes soñar algo que no existe. Los sueños solo son partes de cosas que tú ya has vivido. O sea, si tú nunca has visto un caballo o una forma de un animal de 4 patas, no vas a soñar nunca con un animal de 4 patas. Podrás soñar con mezclas de animales de 2 patas que se has visto. Y en una de esas, crearte un animal de 4 patas con una mezcla. Entonces, siempre es los sueños y la imaginación es mezclar cosas que ya sabes. Entonces, eso es la creatividad, el connecting dots o demás. Entonces, mezclar cosas que conoces y crear esas nuevas. Y esas nuevas ya se incorporan a tu librería de cosas nuevas y puedes volver a mezclarlas. Por eso también la importancia, creo, de ampliar miras para tener más material del que coger para poder mezclar e interconectar. Entonces, creo que la imaginación es lo más parecido a la creatividad que podría yo Eso de equiparar. los sueños es interesante, ¿eh? Me gusta. Sí. Me Yo me gusta. gustaría aportar una cosita interesante con respecto a lo que dice Berto, que tiene toda la razón del mundo. O sea, al final nosotros científicamente manejamos unos datos en la mente, que son esas, cómo funcionan las conexiones neuronales, ¿no? La sinapsis, ahí aparece información, que esa información viene por la parte de cómo percibimos el mundo y tal, y esa información se tiene ahí, ¿no? Se queda ahí. Y esa información es esa imaginación, ¿no? Esos pensamientos que les puedes dar, pensamientos, imaginación menos radical, que sería el recuerdo, ¿no? Que el recuerdo es imaginado, Sí. porque esto es súper interesante, pero lo que llamamos imaginación es ese recuerdo inventado, ¿no? Más inventado, más alejado del recuerdo y tal. Y al final lo que hacemos con las ideas es combinarlas, como tú dices, y de manera consciente e inconsciente. Y ahí es donde está, creo que también comparto contigo, está el secreto de la creatividad, ¿no? ¿Cómo haces que combinas esa información y qué nueva información traes para poder combinar, para sacar algo chulo? Porque al final también el hecho de imaginar por imaginar no te llama así, puedes estar haciendo un acto creativo de imaginación, pero la historia es llevarlo más allá, ¿no? Más allá. Ahora, por ejemplo, Xavi ha desaparecido de la sala, aunque no lo veáis.
Pues nos tenemos que imaginar dónde está. No, está aquí con nosotros. Yo lo he visto con Está información aquí. previa que teníamos de micrófonos y un sonido, aunque no se vea nada, tenía la película completamente buscando los micros por debajo de la mesa. Y mira, y hablando, ¿qué es lo que donde quería llegar? Hablando de imaginación, fijaos que este formato que estamos haciendo hoy es perfecto para entrenar esa creatividad. No solo por nuestra parte, ¿vale? No solo por nuestra parte, porque al final tienes que hacer ejercicios de, como decís ahora, ¿no? De esos 25 micrófonos y cómo solventar los cascos, sino también la gente que nos está escuchando, ¿cómo está haciendo con esto? A mí me gustaría ver por un agujerito creativo en cada una de las mentes de las personas que nos escuchan y cómo están construyendo, cómo están imaginando que somos o estamos. Bueno, esto sería sin duda muy interesante, pero No toca, ¿no? No toca. si te contara lo que están haciendo, no, ha sido un lapsus así. ¡No lo cuentes, no lo cuentes! Iba por el tema de los micros. Acabo de tener un lapsus ahí. Bueno, ya os lo contaré. ¿Queréis que juguemos a una cosa? Vale. Venga. ¿Queréis que definamos la creatividad o sigamos hablando sobre la creatividad, pero a partir de ahora no podemos decir creatividad? Pues Vale. tenemos que usar una palabra random. Random, tiene que ser random. La palabra random no puede ser cualquier palabra. Sí, es cualquier palabra. Que os voy a Vale. decir, porque tengo aquí una app de estas de internet que dicen una palabra en español, ¿eh? Inspeccionar no me gusta. Emparejar Joder, tampoco. macho, con mi dislexia no sé si voy a poder conseguirlo, ¿eh? Acuario. Vale. Acuario. Acuario, hay que Acuario. definir o hablar sobre acuario. sobre esto. O sea, es sustituir eso por acuario o intentar decir eso usando acuario. Sustituir creatividad por acuario. Me parece muy interesante. ¿Vale? Pues mira, hablando de acuario... Esto es flexibilidad mental, ¿no? Aquí Sí, totalmente. Flexibilidad mental, flexibilidad mental, totalmente, plasticidad pura y dura. Que hablando de acuario, para hacer una regla mnemotécnica que a mí me ayuda mucho, me voy a acordar de la canción de Rafael de Aquarius. Eso sí que tiene acuario. Eso sí que los acuarivos, la agencia Acuario Sí. del vídeo y que le dijo que podía hacer esa versión, ahí hay acuario a tope. Vamos, Aqualand. Pero ¿cómo tuvieron la capacidad o el valor o los tal de tener esa capacidad acuaria. Acuaria de poder hacer algo así? Porque es fantástica, es mítica, para mí es mítica, ¿eh? Os tengo que decir. De hecho, yo cuando la oigo ya como canción, la primera versión que se me viene es la de Rafael. No, esta de los 60, casi muy hippie, muy tal, simplemente esa. Y luego me lleva directamente al Indegueto del Rey Gitano. Hostias, ¿cómo estamos? Estamos un poco en el lema que... Títulos, ¿eh? Claro, que lo importante ahí no es tanto la melodía ni la voz, ni la letra, sino la performance en sí y el carisma del propio, porque al final si tienes que juzgarlo por la calidad total, yo no soy muy fan de Rafael, por cierto, pero sí es que es un icono y directamente cuando hablas de Acuario, ahora mismo cuando hable de la otra sección de Acuario, que es la que nos trae hoy aquí, ya te digo que voy a tener una nueva conexión con Rafael. Pues mira, ahora que estamos creando nuevas conexiones. Hablando de cómo definir acuario, que esto me flipa porque ahora mismo es algo ininteligible esta conversación. Hablando de acuario, música, me ha venido a la cabeza me ha venido a la cabeza la Rosalía. Cómo tiene una música muy acuárea en general, porque ha sabido mezclar estilos, ¿no? Y distintos, bueno, mezclar cosas que existían, pero y darle otra forma, ¿no? Entonces, como definición, ¿no? Hablando de lo que hablamos ahora antes de cómo definir acuario, pues es al final también saber mezclar, ¿no?
ideas para crear una idea nueva, acuárea. Una pregunta a los dos, perdona. ¿Una? Sí, solo una, perdón. Este juego no tiene por qué durar todo el rato, ¿eh? Vale, No, no. porque... Vale, Es venga, complicado. la pregunta. Vale, Vamos a no, la si la pregunta. pregunta era en base a cómo potenciar ese acuario. Cómo potenciar ese acuario sin sales y sin líquidos y sobre todo sin química. ¿Vale? O sea, cómo potenciar ese acuario sin química para la gente que dice, es que yo no tengo nada de acuario, ¿vale? Yo soy más de perretes. Wow. Simple y llanamente dices la vida misma, ¿no? O sea, tú vive y vive más cosas. Pero al final también está ahí el conocimiento, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es paso 1, tomar conciencia de que es un músculo. Y a partir de ahí, alimentarlo, entrenarlo. Mira, a la pregunta, te iba a decir otra pregunta, pero no. Ahí, ahora con esto de internet tenemos un montón de mitos de cómo ser creativos y tal. Vete a andar a Rafael, has hecho mal. Mindfulness. Has equivocado. ¡Pi, pi, pi, pi! Bueno, perdón. ¿Puedo repetir? Se ha roto el cristal y se ha ido todo el agua de Bueno, él. acuarios. Para ser acuarios, ¿puedo repetir? Dios, que... Seguimos con creatividad. Seguimos con creatividad. Es que si no, buscamos luego otra palabra, ¿vale? Acuarios que vemos que nos da juego para otra cosa, pero para esto igual no. Bueno, pues para esta movida que tenemos aquí entre las manos, llamaré X, hay como muchos mitos, ¿no? Y aquí la historia es cómo hacer que esos mitos funcionen, porque vale, tú dices, vale, mindfulness o andar o tener experiencias, claro, todo esto te planteas tener más herramientas para poder ser acuario / creativo, ¿eh? Para poder ser supercalifragilísticoexpialidocious. Pero yo diría una muy, digamos que yo intentaría que todos los que nos están escuchando hiciese una, y es que se hiciese preguntas de todo. De todo. Me gusta De mucho. todo. Si te haces preguntas, o sea, tan básico como eso. Y cuanto más te repreguntes, mejor que mejor, ¿no? Sé un niño en ese sentido, preguntón. Yo creo que siendo preguntón y que eso se conecte con tu patrón mental, yo creo que automáticamente te dispara la creatividad. Preguntón, y es más, yo voy a decir la pregunta siempre la misma. ¿Por qué? Sí, porque hay muchas preguntas que son detonantes, ¿eh? Porque El por qué es una de ellas, claro. claro, te ayuda mogollón, porque muchas veces el enemigo de la creatividad es un poco el patrón, ¿no? El seguir sin plantearte otro camino, ¿no? Camino cómodo, en general. Entonces, cuando dices, ¿por qué hago esto? Entonces ya se abre una puerta de decir, bueno, igual por allá es igual de bueno, es igual de fácil o es mejor, ¿no? Y de hecho, esto justamente también, este tema salió ayer, ¿no? Una persona que, bueno, ella tiene una empresa de merchant y siempre me pide lo mismo, ¿no? Y siempre me piden el boli y no sé cuántos. Es como que, claro, tenemos esos patrones y actuamos de una forma cómoda y nuestra psique también quiere ser eficiente, entonces actúa así, ¿no? Y yo creo que lo primero es decir, ¿por qué, no? Voy por este camino todos los días igual, ¿y por qué? ¿Y por qué no cambiar? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué hago esto? Y si entiendo por qué hago esto, igual tomo otro punto de partida o lo enriquezco, ¿no? Y a partir de ahí surgen más caminos. Está muy bien esto, perdón, a raíz de esto que dices y con las llamadas, las ayudas a la creatividad, ¿no? Por ejemplo, esos atajos que muchas veces la gente que te pregunta, ¿pero cómo puedo ser más creativo? Y tú dices, vale, ¿cómo? Vale, pero dices, ¿por qué? Tú te preguntas, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Por qué quieres ser más creativo? Cuando a lo mejor ya lo eres, porque muchas veces va ligado a una productividad o a un negocio, entonces yo quiero tomarme la píldora mágica de la creatividad que me va a dar pues, ese trabajo que a lo mejor no quiero hacer o no sé hacer.
Entonces vienen ahí a esas metodologías creativas, que no deja de ser al final unos caminos que te obligan a transitar con unos mindset un poco más creativos o que te obligan a hacerte esa pregunta por qué continuamente o que te meten mucho el indispensable para todo, como han dicho antes Rafael, el pensamiento crítico. O sea, el dudar de lo que ya tienes. Entonces, si tú dudas o pones en tela de juicio ese camino, esa unión que tienes entre dos puntos, estás buscando otros caminos, estás generando esas posibles conexiones, estás generando esas nuevas vías. Entonces, el dudar y el volverte hacia ti mismo, el salir de ese camino, de ese cuadrado, de ese círculo, de ese cubo. Entonces, esto, cuando las técnicas, metodologías creativas, no deja de ser más un poco vale, pues te voy a meter por un caminito para que seas no tú, para que dejes de ser tanto tú y te comportes de una manera más acuario. Totalmente. Y mira, pues ahora que vuelves a sacar el tema de acuario, otra cosa que yo le sumaría al tema de las preguntas, y me gustaría después de esto haceros otra pregunta, es decir, ¿qué palabras utilizaríais para poder preguntar? Porque hay una, a mí, que cada uno yo creo que conectamos con una, o sea, activamos la creatividad cada uno tenemos una llave preguntona. A mí la mía es ¿cuándo? Cuando me dices ¿cuándo? Hago, ¿cómo que cuándo? ¿Cuándo? Y entonces la mente hace, ¡fum!, se abre. Pero bueno, cada una. La otra es el concepto de las etiquetas. ¿Cómo llamamos a las cosas? Es decir, yo he aprendido últimamente que si tengo que decirle a un grupo de personas que sea creativa, prefiero decirle que sean acuarios a que sean creativas. Porque hasta los más creativos que he tenido delante, te he dicho, ahora tenéis que ser creativos. Automáticamente hacen, ¡fua!, se cierran. Porque es como que, ostras, yo tengo que ser creativo, y están más en dar do de pecho porque son personas creativas que realmente disfrutar y saber hacer lo que hacen. Pues es, y acoger el error, ¿no? Y acoger errores, es decir, no sé, y ahora pues utilizo pues, el concepto de jugar, ejecutar, crear, por supuesto, pero vamos a indagar, a ver, ¿cómo indagaríamos sobre esto? ¿Cómo indagaríamos sobre esto? Te estoy diciendo que seas creativo de otra manera o creativa de otra manera. Y eso, lo de Aquarius lo voy a meter, lo meto en mi lista, ¿eh? ¿Cómo podemos ser Aquarius? A mí, ¿sabes qué pasa? No sé, a ver qué opináis sobre... A mí me gusta mucho la palabra jugar, porque le quita tensión al asunto. Entonces, creo que favorece. Pero en el contexto profesional puede generar... puede también dar la sensación de que tiene menos importancia. Es como que esto no es trabajo. Esto no es importante, no es profesional porque estamos jugando. Aquí no nos jugamos nada porque estamos jugando, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiáis vosotros con eso? ¿Y si jugamos a la bolsa? Bueno, no sé. Ahí es otra historia, porque ya estás tocando el money directamente, ¿no? Si tú te dices jugar, lógicamente dices, ¿para qué juegas? Pues en un principio primero juegas para divertirte. Si te diviertes es que disfrutas. Si disfrutas trabajando, ¿vale? También se llama jugar, porque si hablamos de trabajo no podemos llamarlo jugar, como decías. Entonces, ya es que jugar en el trabajo o en ciertos aspectos, el divertirse, lo separamos también de disfrutar el trabajo, entonces ya no es trabajo. Si disfruto del trabajo, entonces ya no lo llamo trabajo. ¿Por qué no? Si al final es trabajo, ¿qué hay de malo en disfrutar y trabajar? Que al final trabajar es elaborar, hacer algo. Hacer algo, ya sea manual, ya sea intelectual, ya sea una mezcla. Entonces al final estás haciendo, estás creando o manipulando, al final disfrutando. Y de eso se trata. Si disfrutas, lo haces mejor porque lo estás haciendo bien, no crees que lo estás haciendo bien y todo va mejor. Entonces, el tema del juego en el trabajo, de disfrutar, es para mí imprescindible. Y quien te diga que no, pues tú deseas el viernes irte a casa y odias los lunes. Pero yo me refiero a un contexto en el que estoy con un cliente, ¿no? O con personas que no están familiarizadas igual como yo en este contexto, ¿no? No se sienten tan cómodas en este juego como puedo sentir yo. O que tienen cierta tensión encima porque son responsables de lo que va a ocurrir.
Yo creo que si vas a moderar o a facilitar una sesión, ¿no? Y le pides 5.000 euros antes, cuando le pides jugar, juega en serio. Igual no, también es una opción. Fíjate, ahí esto es un poco lo mismo, ¿no? También depende de nuestra actitud. A mí la palabra jugar me gusta mucho porque jugar es componer, es construir, es combinar y es crear, Dejarte llevar pero es... dejarte llevar, pero jugar también es competir. Ujú. Jugar también es pelear en un mercado, es saltar obstáculos. O sea, jugar también es jugar es manejar el Excel. El Excel no deja de ser un juego. Porque al final para nosotros igual, bueno, no sé para vosotros, pero para mí es un poco, lo utilizo bastante, pero me cuesta. Pero es un juego, o sea, no deja de ser un juego, una interface. Y hay gente que le pagan solo por utilizar el Excel. Y el Excel es una manera un poquito más básica de un juego. Y muchas matemáticas están, o sea, muchos juegos están basados en temas matemáticos, ¿no? Mira el ajedrez y compañía. Pero aquí la historia es cómo planteas el juego. No sé, imaginaos, no sé cómo lo hacéis vosotros, por ejemplo, cuando hacéis algún ejercicio de design thinking o algo así, ¿no? Supongo que haréis alguna metodología. Claro, ¿qué tono de juego le dais? Ujú. ¿O en qué parte le dais juego? Porque puede ser lo mismo, pero puede ser un juego menos serio, más serio, un juego totalmente gratuito. Yo quiero decir que al final Tenemos que condicionar también, también la forma en que se claro, interactúa, ¿no? pero fíjate, perdonad con esto que os diga, o sea, la persona, imagina que alguien te dice, no quiero jugar, ¿vale? No, yo es que esto no quiero jugar porque esto es un juego. Y vamos, no he tenido el caso, esto me ha venido a la cabeza, pero a mí, pues a lo mejor se me ocurre decirle, bueno, pues es que te la estás jugando en tu empresa. Mm. Porque muchas veces hay empresarios que se la juegan en tomar una decisión o una estrategia, es que se la están jugando. Se la están jugando en tomar una decisión. Quiero decir que a lo mejor no se toma en serio la palabra porque cuando la utilizan, la utilizan para cosas malas. Cuando hemos tenido alguna sesión, sobre todo en la parte de cuando hay de esta de brainstorming, ¿vale? No, de esto de generación de ideas o de al principio en formación de equipos, sobre todo cuando mezclas a gente que no se conoce, uno de los grandes retos que tenemos que he tenido sobre todo es el lidiar con los egos, con esa gente que Esa gentuza. esa gente que Esa directamente, gente. sobre todo, es quien dice, claro, pues que yo no voy a jugar porque no voy a competir, porque piensa que jugar es algo inocuo. No voy a sacar rédito, no voy a sacar algo tal. Entonces, ahí sí que entra, sí que nos gusta hacer esa faceta de competir. Vamos a jugar entre todos a ver quién gana o por equipos, ¿vale? Vamos a enfrentar un equipo con otro. Entonces, ahí sí los obligas a colaborar entre un equipo, pero que se va a enfrentar a otro. Cuando piensa más en competición, como decía Rafa, no lo ven tanto como un juego, porque el juego juego niños, pero yo ya soy mayor. Yo soy quien soy. Soy Ego Jiménez. Me gusta esto porque podemos decir que competir fomenta la creatividad. Puede ser un buen Hombre, impulso para la totalmente, creatividad. totalmente, totalmente. De hecho, es uno de las semillas que tenemos cuando somos pequeñitos para crecer. El hecho de compararnos y superarnos incluso a nuestros propios padres, ¿no? Pues queremos mejorar, siempre tenemos ese afán de mejorar. Pues mira, hay una cosa que con el tema de jugar me ha venido a la cabeza ahora también, es que estas salas son fantásticas. Por cierto, creo que tenemos por ahí a alguien, si se quiere sumar, solo tiene que levantar la mano. Eh, eh, una pregunta, Me imagino a alguien en casa así, caballeros, levantando la mano. caballeros. Pues sí, también podría El ser. levantar la mano es el Pero botoncito, que hay ahí. que se haga una foto, o algo y que se nos la mande. Una pregunta. ¿Habéis tenido algún caso de personaje de estos que estamos hablando, ego domingueros, que a lo mejor la habéis visto con cara de no jugar, pero que os han saltado la palabra, es que quiero hacer una estrategia de gamificación?
No se me ha dado caso, pero lo puedo visualizar. ¿No? Algo parecido, A mí algo sí, ¿eh? parecido. A ver si, no, esto vamos a gamificarlo. Me han dicho que vamos a gamificarlo. Y es decir, pero si tú tienes cara de escupir cuando te diga jugar. Esto sería como la frase sería como, déjate de juegos, vamos a aplicar gamificación, ¿no? Bueno, vaya, tengo la idea. Vamos a aplicar Básicamente. gamification. No viene, bueno, viene al caso de la gamificación. Una persona en un evento hace mí, pues no quiero tal, por si por lo que sea la vuelta de la vida le cae ahora pulpo. aquí y demás, vino a hablarnos de gamificación. Pero de verdad que no he visto tío más y eso en la vida. No, porque, o sea, No había sido Boy Scout, ¿no? no, entonces sí que le gustan Claro. mucho todos los juegos de mesa y demás. Entonces él tiene una empresa también que viene hablando también de la gamificación en las empresas, una suerte de consultor de gamificación para empresas y procesos, sobre todo en recursos humanos, porque se mete gamificación a las personas para meter a recursos humanos, pero no hablamos de gamificación, por ejemplo, en un proceso de administración o, por ejemplo, en una gestoría, simplemente gamificar el flujo de información que hay entre gestores, gestorías, contables y demás. Por ejemplo, no solo hablando Eso lo de hace mucho la personas. Hacienda, que es como la banca. Sí, lo que pasa es que siempre pierdes. O sea, hay alguien que siempre gana, entonces esto de jugar, ganar y perder. Pero el tema es que yo, o sea, me cuesta, sé que no, entonces intento abrirme, que alguien que no disfruta puede hablar de juego. El que no disfruta de lo suyo, de los juegos, de hablar de juego, puede hablar de juego, cuando al final se trata de disfrutar para que todo fluya más, que ya entraríamos en más filosofía en el mood, ¿no?, que tiene uno cuando hace las cosas. Si va solo, digamos, en piloto automático, o si necesita siempre un fuego, un toro detrás corriendo, ¿vale? ¿Cómo es eso para obligarle a ir hacia adelante? Totalmente. Estoy de acuerdo y hay que disfrutar. Y más ahora. Volviendo un poco al tema de las preguntas, ¿qué preguntas le podríamos decir a esa persona que es un sieso y nos explica y habla de gamificación para que se lo cuestione? ¿Qué Pues pregunta podemos fácil. hacerle? ¿Puedes crear un ejemplo? ¿A mí o a él? No, eso le diría, la pregunta sería, ¿puedes crear un ejemplo? ¿No? Le diría, ¿en qué te gustaría perder? Esa es buena, ¿eh? Ostras, Te gusta perder. eso, Completamente todo lo contrario. Eso duele, ¿eh? Una cosa que a mí me gusta cuando es casi como para preguntar, no tienes huevos. Eso es casi como decir no tienes huevos. para desbloquear es directamente decirle. Pregunta, cuando la gente no sabe qué hacer, y bueno, ¿y si fueses un marciano? Ya, pero no lo soy. ¿Y si lo fueras? Ya, pero ¿y si lo fueras? Easy, el Easy fantástico. Eso iba a decir yo antes también, pero mira, fíjate el porqué para ir a la raíz, ¿no? Buscar el hacer un cuestionamiento radical. El easy para estirar, ¿no? Como, vale, ya he llegado aquí, pero easy, ¿no? Y estiramos, ¿no? Yo estaba viendo esa comparativa del por qué vamos a ayudar a la raíz, ¿no? Y el easy ayuda a estirar. Dos preguntas clave, ¿no? Eso cuando el niño pequeño te dice, tengo una sobrina que siempre te dice, oye, ¿por qué no sé qué? Y le dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por Ya qué? te digo, ¿por qué no te ¿Y callas? por qué? ¿Y por qué? A mí, mira, hay uno que me gusta mucho que es como el por qué, y esto os invito a que lo probéis, que es ¿y qué significa eso? Porque el qué conecta mucho más, porque cuando dices el por qué, la gente como que dice, me estabas buscando la vista, pero le hablas del qué, que es como tenemos la estructura muy de qué, y le dices, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa? ¿Y es como qué significa? ¿Qué es para ti eso? ¿Cómo tú... Sí, es como el qué es para ti, ¿qué es para ti eso? ¿No? ¿Qué es? ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es eso? Porque cuando dices por qué, empiezan como a divagar un poco, a ver la razón, ¿no? Porque yo quiero cambiar el mundo, ya, eso está, y yo también. Tú dices eso, Yo tú también. estás diciendo eso porque te ha pasado que te han preguntado qué haces y te han contestado, ¿y qué significa eso?
¿verdad? No, pero podría ser, ¿eh? Podría ser. Pues fíjate, yo hago un poco como Berto muchas veces cuando intento descolocar al personal, incluso hasta los que me preguntan. En mi defensa tengo que decir que eso, bueno, en mi defensa, o en todo lo contrario, que eso me ha llevado a hacer entrevistas insufribles, porque, bueno, al final también hay que provocar un poco. Y sí que es verdad que lo más importante a mí lo que me gusta es descolocar a mucha gente, porque es como el descolocarlos hacen que hablemos en el sistema. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí. Si yo descoloco a la persona que tengo delante, digamos que empiezo a hablar el mismo idioma, que es en descolocar creativamente. Porque si tengo una persona que me está hablando de números, yo no tengo cómo rebatirle muchas cosas. O de impactos, o de retorno, ya, pero ¿qué significa para ti el retorno? ¿No? ¿Y cómo que significa? Pues ganar pasta, ya, pero ¿qué significa ganar pasta? ¿Qué era el porqué que estamos hablando? Los 5 por qué. Y cuando lo tienes desequilibrado es cuando empiezas a bailar, a jugar. Vamos a jugar ahora. Vamos a jugar. Y yo creo que es importante cuando entablamos una conversación creativa o una conexión creativa. ¿Y qué significa eso? El movimiento, la conexión creativa o descolocar a alguien. No sé lo que quieras, me ha nacido así. Ahora que has hablado de ROI, de retorno y de números, me recuerda también CPC, TPT, JPG, RGB. PDF. Cuando hablo de Creative Monies y buscamos un ponente y demás, siempre hablamos que la creatividad pues está más la creatividad no es solo pues el diseñador, el pintor, el arquitecto, que la creatividad está en todos los sitios. Y uno de los ejemplos que me viene es Bárcenas, y con esa contabilidad creativa, esa creatividad en la contabilidad. Entonces la creatividad puede estar en cualquier sitio. Creatividad, por ejemplo, el que dijo, bueno, pues voy a probar a comerme un percebe. El primero que se comió un percebe. Eso, el hambre azuzando la creatividad. Es decir, me voy a bajar abajo y esto que es como morder una piedra en un principio, pues vamos a ver si comiéndolo por aquí es probar, ¿no? Entonces sí, eso... Eso yo lo veo muy a los artistas, ¿no? Que es un tema que también salía como que se asocia a ellos, ¿no? Y ese mundo caótico que nadie entiende cómo ese creador, esa creadora de ese caos puede sacar todo eso. Y digo, es que dentro hay un proceso, pero que está todo dentro. Pues claro, Científico, totalmente científico. Tú no lo entiendes porque igual nosotros desde el diseño sí que se explica este paso, pim pam, pero uno en su mundo artístico tiene ahí todo ese baja ahí dentro, no sabes cómo está usando. Me parece que es algo... Eso de personas enfermas ya, ¿eh? Claro, ahí hablamos de la química que ayuda en eso. ¿No? Entonces, claro, es como hablamos antes, que esos procesos internos que todavía no se conocen a nivel de neuronal, de cerebro, cómo realmente se crean esas conexiones, se destruyen, se vuelven a remapear, ¿no? Las neuronas de una manera, en unos cerebros más, en otros menos, el cerebro izquierdo, cerebro derecho, carambola al centro y todo esto. Pero claro, todo eso es interno. ¿Por qué hay gente que dice es que esta persona es muy creativa y otra persona que no es nada creativa, sin embargo, consigue o lleva adelante mucha creatividad, ¿vale? Pues ayudando. Entonces, y volviendo al esto, ¿cómo volver? ¿Cómo hacer que alguien que se dice no creativo consigue ser creativo? Entonces, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo dar una vuelta a esa pregunta? Yo, de hecho, quería quería lanzar esto, ¿no? Perdón. Decir esto, ¿no? Sí, me escuchan. Sí, yo hago lo que dices. Si se nace, si hay una parte innata, no lo típico de es que tú lo llevas ahí, ¿sabes? Como, no. ¿Sí o no? Imagino que va en la línea. A ver, un ejercicio psicológico, ¿vale? A ver si me sale. ¿Sabes? ¿Os sentís en algún momento torpes? Yo, constantemente. ¿Pero sois torpes?
Yo creo Depende que si me creo lo que me dicen. Yo creo que soy torpe. ¿Eres torpe siempre? No, Entonces, ¿eres torpe o estás torpe? ¿O te comportas de manera torpe? yo te voy a decir por qué me considero torpe. Porque en todas las comidas, cenas de amigos o lo que sea, si alguien tira el vaso, soy yo sobre la mesa. O sea, que tú eres el torpe que Soy el en torpe. momentos que Soy cuando más eres el torpe. torpe que tira el vaso, pero en los demás no, ¿no? Es que casi siempre soy yo. Digo, saco Sí, estadísticas y digo, me cago pero en en la... esas estadísticas me refiero que no dormirás con un vaso. No. Entonces, cuando estás durmiendo, estás haciendo otra cosa que no tienes un vaso en la mano, entiendo que no serás torpe. Pues sabes que sí, sí, pero en realidad no. A lo mejor eres el Eso torpe no. referencia, con lo Sí, sí, yo cual soy el torpe de referencia. eres el canon de torpeza entre tus Esto es, amigos. claro, además, luego eso se potencia, ¿no? Porque, claro, luego te etiquetan. Claro, a ver, yo siempre hago la broma, ¿no? De, oh, se ha caído un vaso y no he sido yo. Y lo celebro. Pues entonces no eres el torpe siempre. No, siempre no. Muy Entonces, si bien. tú te vienes conmigo a mi lado, entonces verás que el torpe soy yo, entonces tú no eres torpe, pero serías menos torpe que yo. Menos, exacto. Muy O bien. yo pensaría que soy Pues con la creatividad estamos un poco en las mismas. La movida es, ¿somos torpes, somos creativos o estamos torpes y estamos creativos? ¿O actuamos de manera creativa? Es decir, si tú le dices al contable que no es creativo, pero si mientras está haciendo mientras tiene el vaso en la mano lo tira y es creativo en ese momento, ¿es creativo o está siendo creativo en ese momento? No sé si se entiende lo que acabo de decir. Te estoy pillando a medias, ¿eh? Hay momentos que te estoy perdiendo, pero sí. Vuelvo a formularlo. La persona que te dice que no es creativa o no se está comportando creativamente en ese momento. No, yo creo que simplemente no es consciente de lo que es la creatividad o cuando la aplica. Muy bien. Es como un poco como si eres bello o eres creativo. Tú puedes ser bello todo el tiempo. Para tu madre siempre serás bello. Vale, para la mía no. Hay veces que me dice que no soy bello, mi madre. Entonces, claro, depende. Yo se lo digo a mi mujer y me dice sí, todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Pero Sobre todo claro, cuando entonces estás. también depende, entonces, ¿qué indicas como creatividad, como no creatividad? Claro. Ese canon, ese tal, pero al final cuando tú sientes, cuando tú creas, tú te ves al espejo un día por la mañana y dices, estoy a tope. ¿Qué acuarios estoy? Entonces, eso ahí, entonces, como decía, entonces, claro, es una actitud, es un verbo. Yo creo que más que la palabra acuario, creatividad, me gusta más, y según dices, Rafael, la parte que sería verbo, porque implica acción. Acción, exacto. Entonces, el crear. La creatividad es un algo etéreo que tiene más de 100 definiciones en una página web y más que habrá, y las que hemos dado, y las que puede decir Rafael. Las nuestras serían buenas en esa web, ¿verdad? Pero el otro Rafael, el cantante, ¿eh? Sí. Sí, no, con P, con PH. Con Rafael. El PH7. Y entonces, es que, por ejemplo, mira, tengo aquí una que es el 62, capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Toma ya, señor, con gafas y libros. Espera, vamos a hacer un juego, va. Qué cosa más sosa. Sí. Te voy a decir por chat tres palabras random y tienes que rehacer la definición con esas palabras, ¿vale? Escúchame, ¿por chat qué chat? ¿No lo va a ver el público o qué? No, por eso es la gracia, porque él lo va a leer sin saber cuáles son las palabras. Ah, vale. Entonces, luego está claro que... Espera. ¿Vale? Bueno, se supone que para los que nos estáis escuchando, Eso. Dilo. Xavi está escribiendo en un chat que tenemos para ponernos de acuerdo, que tres palabras que no sé qué va a pasar con esas tres palabras. No sé Y si con estas tres palabras hay que definir... Tienes que rehacer la definición que has dicho usándolas. Vale. Obviamente pues, ¿qué es la creatividad según Parnes de 1962? Pues es el recital para encadenar relaciones entre acuarios antes no relacionados.
O sea, todo un recital para encadenar acuarios, que está muy bien porque... Me voy a quitar el sombrero ahora mismo. Pues, yo te digo una cosa, yo así la compro. Antes Yo no. también, yo también. A ver, Yo la vuelve, compro. vuelve a leer la original. Yo la compro, yo la compro. Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas. Es Y luego que se recital está manifiesta. bonito. Entonces dices, Joder, joder, es que es más soso y menos creativo. Al final dices, esto es un párrafo 2 de una página 73 de una tesis de mierda. Es La que en creativa, realidad, que es un refrito sin nada nuevo. si lo piensas, es tan simple, en parte, es tan simple la definición que es como que y dices, ¿y ya? O sea, y eso lo que diría Rafa, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué yo creo significa? yo es que creo que cada vez, en serio, ¿Qué pasa eso? y hace mucho tiempo en la investigación estuve, porque hay un tipo que se inventó esa palabra en una ponencia, es decir, que es una palabra inventada para poder definir algo, pero que quería definir ese tipo, que yo creo que está en el concepto de crear en movimiento, de ir generando el proceso de construir cosas combinando cosas. Pero claro, eso no es la definición que hemos llegado ahora. Es como ir creando activamente, ¿no? Es como, no sé exactamente lo que es. Yo creo que cada vez le estamos metiendo una definición y estamos intentando encorsetarlo más, de tal manera que cada vez es como más alejado de la definición. Sí, porque Para mucho mí, de ¿eh? esto lleva luego a la definición utilitarista, o sea, al decir, vale, esto me vale para hacer algo y tal. Claro. Tú hablas con los artistas y dices, es que no tiene un fin. Sin embargo, hay creatividad, o es creación, o es crear tal sin un fin y sin un llevar. Y eso Claro. entra la creatividad. Luego, cuando tú Bueno, intentas... fin, expresar. Utilidad, igual no. Funcionalidad, igual no. Bueno, Para pero... mí O sea, ahí radica la diferencia también entre... entonces, por ejemplo, un poeta que esté borracho perdido, que está consigo mismo hablando, conozco uno que está todo el rato inventándose palabras, que mezclando palabras, intentando hacer haikus o demás, hay un fin para él mismo, es un fin, Claro. retroalimenta, ¿vale? Hay un principio y Lógicamente, un fin. claro, hay una acción, una reacción, aunque no la veas o no la preveas. Pero ese es ese utilitarismo, ese útil para otra cosa fuera del proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde ya hablamos de procesos, de innovación, como decía antes, de otras cosas, ¿no? Que maman de la creación, de crear y de la creatividad en sí y de ese proceso que al final es un proceso, no es una cualidad, creo, fija, como decía Rafa. O sea, la creatividad no se crea ni se destruye, ni eres creativo o no lo eres. O sea, estás, bueno, no me sale la palabra ahora mismo, pero lo que decíais hay puntos, Claro. hay fases, pero no es un continuo. Eso es como, yo lo comparábamos, ¿no? con el ejercicio, ¿no? Con el entrenar y todo esto. Es decir, ¿eres creativo o no eres creativo? Por ejemplo, ¿eres atleta o no eres atleta? O eres atleta, ¿eres de élite o no eres de élite? Es decir, yo puedo hacer deporte y no me considero de élite. O hacer deporte y no considerarme atleta. Pero no significa que no haga deporte, no significa que no mueva mis músculos. Es más, yo camino y no estoy haciendo deporte y estoy ejercitando mis músculos. O están en acción y no soy consciente, ¿no? Para mí es una comparación. ¿Sabéis qué estaba pensando ahora? Estaba pensando, para quien nos escuche, ¿no? Que Imagínate puede que... entrar, y volvemos a insistir, que pueden Levante la entrar mano en en la cualquier momento. conversación, que levante la mano Y que está digital y siendo pueden entrar en grabado, el cuidado. debate. Y está siendo grabado. Solo para valientes y Porque esta valientas. conversación ha pillado puntos muy abstractos, muy surrealistas y otros muy funcionales y simples, ¿no? Si le pidiéramos a alguien que fuera dibujando cada X tiempo una gráfica, ¿no? Donde dijera qué punto de abstracción o de entendimiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. está percibiendo en cada momento de la conversación, ¿no? ¿Qué imagen se generaría?
Esto podríamos probarlo. Yo, Podríamos hacer un sí, experimento sí, así sí. en plan de, Hago en Big Data, ¿sabes? bueno, O no sea, sería tan cuando la big, pero gente que vaya, sí, pero que vaya apuntando botones y sí, que diga, esto no entiendo, esto no entiendo, no pamba. entiendo, no Sí, sí, entiendo, claro, y luego lo sí, lo sacan entiendo, ahí. lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Estaría guay. Mira, ya que estamos desmenuzando la palabra creatividad, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando hago estos ejercicios con algunos términos es desmenuzarla, ¿vale? Y me vuelvo a hacer un poco un círculo, una vuelta al pasado, al inicio de esta historia, cuando Berto hablaba de los recuerdos, de la imaginación y que todo, entre comillas, está creado, ¿vale? No es que esté creado, pero eh, está y lo que Está hacemos es presente. componer de lo que ya está, ¿no? O de lo que ya tenemos. De hecho, según si nos vamos a la RAE y le hacemos caso, la definición de la RAE dice, no, algo así como que creatividad es la acción de crear, ¿no? Y punto, deja ahí, toma, la acción de Ahora, crear. Y la movida es, ¡pum!, resuelta. me imagino a personas escribiendo definición. ¡Buah! Me faltan 2 minutos para cerrar. Acción de crear. Acción de crear. Vale. Vale, la movida es a esa persona valiente decir, a ver, para ti, ¿qué es crear, chato o chata? ¿Qué es crear? Porque, ¿qué es crear algo? Porque si nos vamos a ese término, aquí empezarían a salir vándalos diciendo, no, yo soy un creador. No, no, tú no eres ningún creador, tú no estás creando. Tú estás combinando, si nos vamos a este ejercicio de creatividad, tú estás combinando cosas ya existentes. Cuidado con tu originalidad, ¿no? No, no, yo soy un creador. Bueno, a ver, ¿qué es creación para vosotros? Muy buena pregunta. Si queréis cerramos, ¿eh? Hacer. Sí, yo creo que Lo dejamos aquí, ¿no? yo creo que esto nos lleva a otra charla otro día. Entrar Son 7 y 5, ¿eh? sin Ya llevamos creación. aquí un rato. Pero hablan los Ramones, el grupo punk del 77, tocaban con 4 notas. Muchas canciones son 4 notas repetidas, con esquemas repetidos en la menor, en do mayor, notas muy sencillas que puedes tocar en las teclas blancas del piano. Joder, toda una innovación en el panorama musical de entonces, con 4 notas ya creadas. Claro. Entonces, ¿qué es creación? Pues creatividad eres tú. Y me quedo, y ahora sí que hago yo esto. Claro, es que te quedas ahí, ¿vale? ¡Pum! Y la siguiente pregunta, ¿Qué ¿y es? qué no lo es? ¿Y qué no lo ¿Qué no es? es? ¿Y qué no lo es? ¿Qué no lo Mira, es? yo sí Pues que sí. es si vamos cerrando yo, me quedo con desmenuzar. Ya está, tal cual. Yo me Desmenuzar quedo con la la compañía. creatividad es desmenuzar. Yo me quedo con hambre el man- Mario que se me ha roto antes. Vale, yo me quedo con la compañía, una cosa de que para mí hablando de fomentar la creatividad, uno fomenta la creatividad relacionándose con gente creativa. De ahí es donde empieza la chispa a activarse. Total. Al principio no sabía si tomármelo mal, como me quedo con la compañía, como diciendo, por lo menos. No. Creando en compañía. Como Total. decía, no era como era en Barrio Sésamo uno de estos, ¿no? Con amigos puedes, solo no. O era la bola de cristal, ya no me acuerdo. A Sí, mí. era la bola de cristal, creo, pero bueno, también Bola de estaba cristal. el de la También, manita, el dedo, sí. que no podía solo. Exacto, algo de eso. Madre mía. Eso somos ¡Pum! somos menos jóvenes, no se dice. Madre mía, lo he visto ahora. Pues nada, chicos, un placer haber tenido con toda esta gente, con toda esta audiencia que hemos tenido también y sobre todo con vosotros dos. Y Aida, que nos está oyendo ahí, no sabemos si está enfrente o no Yo creo que está así con la mano levantada. ¿No la con la vemos? mano levantada. Es que Sara no ha dicho nada, que está por ahí no dice nada, ¿eh? Se ha entrado así a escondidas. con tantos botones aquí también y el micro y los... Mira, ahora levanta la mano. Dale paso, Bueno. dale paso. Vamos a darle paso a Sara en un momento. Aquí está. Creo que puedes... Hola Sara, buenas tardes. Hola, Sara. Es que llego tarde, chicos, ¿qué voy a decir? Nada. Nunca es tarde si el Aquarius es bueno. Además soy Acuarios, o sea que ¿Ah, sí? soy Acuarios. Es que todo tiene sentido. Al final Ya hemos conectado puntos. Exacto, he ido conectándolo todo ahí al final y tiene sentido, sí, chicos. La verdad que eso es otra cosa que podemos hablar otro día también, es de la serendipia y de la suerte unida
cuando todo es un círculo vicioso para bien. Pues mira, me gusta eso porque una de las definiciones más generalizadas es que la creatividad es serendipia y ya está. Como que ¿no? Es un momento de inspiración de repente y ya vendrá. No, a ver, que te pille trabajando, ¿no? Decía. Eso iba a decir, esa es la parte que es una llama, pero hay que apretar el acelerador. Sara, tú por ayudarnos a cerrar esto, porque esto va a ser interminable si no, para ti, así si tuvieras que decir vagamente una definición de creatividad. Pues no sé, es que me he perdido mucho de la charla, sí. Bueno, eso es lo bueno. Estás condicionada. La creatividad yo creo que está innata en cada uno de nosotros, pero... Bueno, Mar, qué bueno, Sí. qué melón abierto ahí. Es verdad, yo creo Hay que que cerrar el melón, hay que cerrarlo. nacemos creativos. Otra cosa es que luego nos lo terminamos creyendo o no, que se nos va la ahí. inspiración. Otro tema interesante que hemos tocado, del torpe. Qué bueno. Pues mira, yo ya le pondría título a la siguiente, es en plan, ¿se nace creativo o se es torpe, o se rompe vaso? O eres torpe. Yo además soy muy patosa también, Xavi, o sea que... Sí, mira, pues mira, Matizo un montón. esto cuando lo publiquemos lo tienes que escuchar porque hemos hablado de que yo soy torpe. Lo dejamos ahí. Podemos hablar también, simplemente enfocarlo un poco, es creatividad para quienes nacieron sin ella. Para los torpes. Terapia genética. Creatividad genética. Bueno, vamos a ir cerrando el melón porque empieza a salir de... Estos son como las catiuscas. Melón catiusca. Abres el melón y hay otro melón y otro melón y otro melón. Sí. Aquí podemos estar hasta bueno, no termina nunca. Si Dolly era creativa, su clon también lo fue. ¿Quién? Madre mía. Si Dolly era creativa, su clon también lo fue, la oveja Dolly. Ostras. Hostia, Dolly es creativa. ¿El clon era creativo o es copiar? ¿Y si era más creativa qué? Bueno. Hostia, qué fuerte, tío. Bueno, yo creo que ya vamos a cortar ya porque esto empezamos y entonces ya se nos va. Sara estará flipando, está diciendo aquí qué está pasando aquí. Oye, ¿qué pasa con los gemelos? ¿Son los dos creativos también? Bueno, si abramos melones, esto son sandías. Muchas preguntas, ¿eh? Tienen solo el 50% cada uno. Es verdad, compartido. Está bien. Creatividad compartida. Pues mira, la compañía que decía Rafa, ¿no? ¿Quién sabe? Oye, Bueno, en serio. La compañía es grata, es creativa. Muchas gracias hay mucho melón, por este mucha ratito, fruta. por este lío primero también por los que están ahí escuchando. Gracias, Sara, también por intervenir y todo y por estas conversaciones, porque al final esto también es muy importante y no sé, que me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien. Me ha gustado esto del Clubhouse. Berto, no sé, vamos a hacer más. Vale, a ver ahora también, como dice, espérate que tengo que ver la agenda. No tengo agenda, pero siempre viene. Bueno, sí, tengo. Hay, de cada cuenta de correo que tengo como unas 12, siempre hay una parte que tiene calendario. Entonces siempre las apunto en donde no veo. Pero bueno, eso ya sí que es otra cosa a hablar. Vale, sí, seguimos para si queréis ver cómo podemos seguir con esto sin abrir demasiado el melón o sin que Rafael con PH nos demande por derechos de autor. Bueno, yo lo invitaría a una sesión, ¿eh? Ostras. Ahí sí que son impactos La nuevos creatividad que nos pueden abrir nuevos. Sí que lo tiene, sí. Sí lo tiene. Si no, no estaríamos aquí. Bueno. Un placer. Compañeras. Voy a cerrar aquí botones de un lado para otro y vemos para... Y feliz día de la creatividad, ¿eh? Y la innovación. Igualmente. O lo que sea. Aquí estamos. Y ahora a crear. Chao. Chao.